Buenas tardes, alumnos de CECITEM Sinacantepec 201 y 202. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro lo que es el tema de la estructura de la condición simple. Ya habíamos comentado en clase acerca de que nos devuelve un valor verdadero o un valor falso en base a una condición que se le ponga a un dato. Bien, en esta ocasión vamos a realizar un descuento para una compra de productos. Si la compra de productos es 3 o más productos, entonces se le aplicará un descuento del 10%. En caso contrario, bueno, no tendrá descuento y nos tendría que aparecer el subtotal a pagar, el descuento y el total. Bien, entonces ya tenemos aquí abierto el programa. Comenzamos con lo que serían las librerías. Vamos a ir haciéndolo de una manera un poco rápida para no tardarnos tanto tiempo en lo que sería la edición del video. Y sabemos entonces que comenzamos con la librería stdio, seguida de la librería conio.h. Bien, una vez que ya tenemos las dos librerías, debemos de comenzar la estructura del programa con int main. Posteriormente, abrimos y cerramos el principal bloque de nuestro código. Recordemos que esas llaves me representan un bloque de código. Estas primeras llaves entonces es el bloque general de todo lo que sería nuestro programa. En este caso, con la estructura if o la sentencia if, vamos a generar otras llaves, pero cada una de esas llaves es un bloque distinto. Bien, entonces lo siguiente es declarar las variables. En este caso necesitamos los datos del precio del producto, la cantidad que se va a comprar y un total que nos debe de generar. También necesitamos un subtotal por si hay algún descuento y obviamente la variable descuento. Únicamente vamos a pedir dos datos. Con esos dos datos nosotros tenemos que hacer todo lo demás. Entonces los vamos a declarar del tipo int para lo que sería la cantidad, nada más. Y del tipo float para lo que sería el precio, ya que puede tener decimales, sería el precio, el descuento, un subtotal y un total. Como nos daremos cuenta, entonces estamos trabajando dos tipos de variables. Ya en otros programas inclusive hemos trabajado hasta tres tipos de variables. Bien, entonces ya que tenemos declaradas las variables, lo siguiente sería que nosotros vamos a comenzar a pedir datos. Entonces comenzamos con la sentencia print para que nos aparezca el dato que vamos a pedir. Entonces sería print, entre comillas. Vamos a pedir primero lo que sería el precio. Le vamos a poner como dame el precio del producto. Posteriormente vamos a dar la indicación para que puedan escribir el usuario en este caso. Lo hacemos con scan. Entre comillas ponemos el porcentaje. Como va a ser el precio y nosotros lo declaramos del tipo float, entonces sería porcentaje F. Eso ya lo habíamos visto también en clase. Una coma, el ampersand y el nombre de la variable donde se va a almacenar ese dato. En este caso se llama precio. Ahora que nos pida la cantidad de productos, nuevamente con print, vamos a ponerle cuántos productos. Abajo entonces vamos a poner el espacio para que nosotros podamos almacenar lo que sería ese dato de la cantidad de productos. Ponemos el porcentaje y en este caso, como es cantidad, es del tipo entero, entonces sería con porcentaje de coma ampersand
y su nombre es cantidad. Esos son los únicos datos que nosotros le vamos a pedir al usuario. Ya en base a esos datos que tenemos, debemos de realizar los demás cálculos. Nuevamente repetimos qué es lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Debemos obtener un subtotal y en base a la cantidad de productos vamos a aplicar un descuento o no. Si la cantidad de productos es de 3 o más, entonces le vamos a aplicar un descuento del 10% y si no, su pago sería de manera normal, es decir, no va a tener un descuento. Bien, entonces para eso vamos a utilizar la sentencia if. Primero vamos a obtener lo que sería el subtotal. Entonces ponemos la variable que sería subtotal es igual a multiplicar el precio por la cantidad. Ya que tengo ese dato, entonces ahora sí comenzamos con la estructura if. Entonces recordemos, ponemos if y entre paréntesis vamos a poner la condición. En este caso el dato que voy a condicionar es la cantidad. Entonces ponemos cantidad y también en clase habíamos visto acerca de los operadores de relación o los operadores de comparación, mayor que, menor que, igual, diferente, etc. En este caso vamos a validarlo como mayor o igual a 3. Entonces le estamos diciendo al programa, si la cantidad que escriba el usuario es mayor o igual a 3, ¿qué es lo que va a hacer? Recordemos que esta sentencia if me puede devolver un valor verdadero o un valor falso, es decir, la condición se cumple o no se cumple. Entonces, una vez que ya establecí la condición, vamos a generar su primer bloque de código para el valor verdadero. Lo hacemos abriendo una llave y dentro de esas dos llaves, la que abre y la que cierra, las que tenemos aquí, va a ir el bloque de lo que sería el valor verdadero. ¿Qué va a pasar cuando la cantidad de productos sí sea mayor o igual a 3? ¿Qué es lo que quiero que haga el programa? En nuestro caso, entonces se va a aplicar un descuento. Ese descuento va a ser del 10%. Vamos a hacer aquí un cálculo donde le vamos a poner descuento es igual. Como ya había hecho aquí la operación de el precio por la cantidad que yo le llamé subtotal, entonces sería el subtotal por el punto 10. ¿Por qué el punto 10? Porque dijimos que es el 10%. Todos los porcentajes entonces son decimales. Ya estoy haciendo ahí esa operación. Y entonces vamos a hacer que aparezca aquí cuál sería en este caso lo que se debería de pagar, ya sea que lo hagamos dentro de la condición o lo hagamos fuera. Para ahorrarnos líneas de código vamos a hacerlo fuera. En este caso nada más me sirvió esta estructura if para hacer el valor verdadero. Y hasta aquí terminaría. El valor falso, ¿cuándo se va a aplicar? Se va a aplicar entonces cuando yo ponga otra sentencia, en este caso con else, que ya habíamos comentado en clase, else significa en otro caso. En otro caso, entonces, ¿qué es lo que se haría? Vamos a poner que el descuento va a ser igual a 0. Es decir, como no va a ser mayor o igual a 3, entonces no le voy a aplicar ningún descuento. Hasta aquí terminaría esta sentencia de lo que es el if. Entonces, fuera de estas dos sentencias, ya quiero que haga los cálculos correspondientes. Entonces, aquí sería, si ya tengo el subtotal, que me muestre de cuánto es el subtotal, de cuánto es el descuento y por último el total. Eso lo vamos a hacer con la sentencia print, con el comando print, y que aparezca el mensaje el subtotal a pagar es aquí. Entonces, como va a ser en el tipo float, sería porcentaje f. Después de las comillas ponemos la coma y vamos a llamar a la variable. En este caso se llama subtotal. ¿Sí? Nada más para recordar, aquí entonces lo que estamos haciendo es poner lo que está entre comillas, este texto como tal. El subtotal a pagar es, y esta parte de subtotal me va a aparecer
el cálculo que se está haciendo aquí, el resultado de ese cálculo. Ahí ya me aparece entonces el subtotal a pagarés. Ahora que me aparezca lo del descuento. El descuento es de, y nuevamente ponemos porcentaje F, porque fue del tipo float, coma, y la variable que me va a devolver ese descuento. Aquí es donde entra la sentencia if. Si se cumple me hace descuento y si no, entonces me va a aparecer 0. La variable se llama entonces descuento. Y por último el total. Vamos a hacer la operación para el total, que sería nada más una resta. El subtotal menos el descuento. Y también que me lo muestre como un mensaje. Aquí nos falta una F. Entonces que nos diga el total a pagarés. También es del tipo float, porcentaje F. Y la variable se llama total. Por último, ponemos el get para que haga una pausa mientras se está ejecutando. Bien, ahorita nos hace falta un poco aquí de formato para que no me aparezca todo el texto junto. Con diagonal inversa N, entonces lo que hacemos es que ese texto me aparezca en otra línea, como si nosotros diéramos un enter para generar una nueva línea. Aquí hacemos lo mismo. Bien, vamos a ver que funcione el programa. Recordemos nada más aquí que todas las llaves que abra se tienen que cerrar. Esta se abre y se cierra con esta. Esta también se abre y se cierra con esta. Y esta que abre es la principal, se debe de cerrar hasta el final. Guardamos el trabajo. Vamos a ponerle descuento. Y vamos a compilar y ejecutar. Esperamos ahí a que cargue el programa. Al parecer no tenemos errores. Pues no, ya nos está pidiendo el precio del producto. Vamos a ponerle que ese precio es de 100 y me estoy llevando 2 productos. ¿Sí? Entonces, de manera con cálculo mental diríamos entonces que yo tendría que pagar 200 pesos. Como no son más de 3 productos, entonces no se me aplicará ningún descuento. Veamos entonces. Y aquí ya nos aparece. El subtotal a pagar es 200. El descuento es de 0, obviamente porque no se cumplió la condición. Por lo tanto, mi total a pagar es 200. Ya validamos que en este caso me está devolviendo el valor falso porque no se cumplió. Volvemos a ejecutar. Y ahora vamos a evaluar el valor verdadero. Esperamos nuevamente a que cargue el precio del producto. Nuevamente ponemos 100. Pero ahora le voy a decir que me voy a llevar 5 productos. Como si es mayor o igual a 3, entonces me tiene que aplicar un descuento. Haciendo cálculo mental, mi subtotal a pagar tendrían que ser 500 y el 10% de esos 500 son 50. Por lo tanto, yo tendría que pagar nada más 450. Veamos. Y es correcto. Entonces aquí ya me aparece el subtotal a pagar es 500. El descuento es de 50 y el total a pagar es de 450. Bien, con esto nos damos cuenta y reafirmamos lo que ya habíamos visto en clase. ¿Cómo puedo aplicar una estructura o una condición if para que se evalúen, en este caso, 2 posibles resultados y obviamente nada más me devuelve uno? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Valor verdadero o valor falso? Espero que con esto haya quedado más claro. Estamos trabajando de esta manera ante la contingencia del coronavirus, pero bueno, nosotros no hemos parado de trabajar, aquí seguimos con ustedes y ojalá que ese mismo empeño que nosotros tenemos también lo pongan ustedes